Bueno, chicos, como les había anticipado eh, en uno de los videos anteriores, en este video vamos a abordar en principio un tercer ejemplo en donde ustedes van a ver cómo el mito trabaja sobre esas experiencias que son primarias, pero que no tiene que ver acá lo primario con eso que se da en un cierto comienzo y que tiene que ser después dejado de lado, como si se avanzara hacia una etapa superadora. No, estos momentos primarios son momentos en donde se registran contenidos desde los cuales se van a estructurar modelos de asociación, modelos en donde se asocian determinadas experiencias con determinadas cualidades. Esto lo hemos visto en el personaje de Hermes, en el personaje de Venus. Recuerdo en la última clase que ustedes me preguntaban con cierta buena insistencia acerca de por qué se entrelazan cualidades, por ejemplo en el caso de Hermes o Mercurio, que pertenecen a distintos planos. Es decir, uno podría preguntarse qué tiene que ver un mercader, un ladrón, un salteador que no agrede pero que hurta, con alguien que comunica, que informa o que es curioso y que de alguna manera está muy abierto a la experiencia inmediata para tratar de distinguir, de identificar, de diferenciar, de explicar, de entender. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Estar abierto a una experiencia inmediata, tratar de identificar, de entender, de diferenciar, pero dentro de un contexto más próximo. Si ustedes lo piensan, esto es lo que sucede en la primera infancia, digamos. Más allá de que los tiempos, por cierto, van cambiando, pero uno podría decir que desde que un niño nace hasta que termina su escuela primaria, con matices lo digo, porque obviamente ahora los niños que terminan la escuela primaria están integrados con un soporte tecnológico y una apertura que otros niños, los de mi edad, en ese tiempo, no estábamos abiertos. Estábamos abiertos a otras cosas. Por cierto que estábamos abiertos a otro tipo de trabajo. Pero es cierto que en esa etapa evolutiva, uno tiene la proximidad de su propio seno familiar, del hogar, tiene la proximidad de los primitos, además de los hermanos, empiezan a aparecer vecinos, en el colegio primario empiezan a aparecer los compañeros, todo se va ensanchando dentro de un cierto contexto de control, de seguridad y de proximidad. Y ahí aparecen los rasgos vinculares en términos de una apertura, de un despertar, del afecto y de la inteligencia. De hecho, esta apertura, esta curiosidad, uno siempre la identifica como un rasgo que es propio de los niños. Estar abiertos a investigar, a ir más allá. Trasponer el límite, en el fondo, no es desafiar conscientemente a la autoridad de los papás o a la autoridad que fuere, sino que, en el fondo, hay una percepción en el niño de que todo le pertenece, de que todo es para él y de que él naturalmente está correspondido con esa especie de totalidad. Y en esa correspondencia quiere conocer, quiere investigar, quiere siempre ir más allá, porque esa totalidad también está percibida como
algo que no implica una limitación, no implica un no implica un rasgo en donde hay que detener el afán de entender, de curiosear, de examinar, de investigar, de descubrir, de experimentar. Estos rasgos parecen que están en nuestra disposición natural sin ningún tipo de reglamento que los limite. Estos rasgos se viven como ilimitados en los niños. Entonces, ustedes pueden preguntar qué tendrá que ver esto, ¿no?, con otras figuras como el mercader, el comerciante, el mensajero de los dioses. Bueno, en el fondo, el hilo conductor de todos estos planos es que hay un intercambio de información, hay un intercambio de información, de valoraciones, que también implica descubrir, investigar lo nuevo, investigar lo que no es de acá, sino que lo que viene de afuera es algo que a lo mejor es mejor que lo que es de acá. Esto en el comercio, por ejemplo, es una actitud corriente, ¿no? El mercader va buscando a ver qué cosas pueden interesar, qué cosas son valiosas, que pueden de alguna manera innovar más confort o más servicio o más interés, etc. El comerciante también se sumerge en el mundo de las cosas y las mira en el fondo como posibles valores a intercambiar para que en el trabajo del comercio a su vez se logre un beneficio también comercial. El niño que también curiosea y trata de expandir sus horizontes de experiencia, lo hace porque cree que es mejor, que va a ser bueno para él, que va a encontrar cosas mejores que las que ya tiene. Es decir, que hay un proceso de intercambio, de información, de comunicación y de valoración que está presente en los distintos planos. Entonces, así como lo vimos con Hermes, también lo vimos con Venus. Espero que este video adicional que yo les añadí, en donde se diferenciaba el deseo de la voluntad, el deseo del amor, les haya servido, les haya aclarado cosas. En este caso lo que vamos a hacer es hablar de un tercer mito que está referido a la figura de Ares. Ustedes en el texto que yo les dejé tienen a Ares, tienen una síntesis breve de la genealogía, de cómo se ha generado Ares. Ares que va a ser retraducido de manera romana como el dios Marte, y que también está representado por este personaje tan conocido que es Heracles, o si ustedes quieren, Hércules. La traducción romana es Hércules. Entonces vamos a ver qué trata de apropiarse el mito respecto de estas cualidades de Ares, estas cualidades arianas. En astrología, Aries es el signo regido por Ares, o sea, por Marte. ¿Qué quiere dar cuenta? ¿De qué quiere dar cuenta el mito de Ares? Bueno, yo les comento algunos rasgos. Sabemos por todos los relatos míticos acerca de los dioses que Zeus tenía una esposa. La esposa oficial era Hera, con H, Hera, la diosa Hera. Pero a su vez también Zeus tenía varios amoríos con ciertas ninfas o con otras diosas, en fin. Ahora, Zeus concibe entre varios hijos e hijas, concibe a una hija muy especial,
que es Atenea, y no la concibe con mediación femenina, no la concibe con Hera, ni con ninguna ninfa, ni con ningún otro ser femenino. Atenea surge, es engendrada desde la mente del propio Zeus. Acá hay un paralelismo muy misterioso con el relato digamos, el capítulo primero del Evangelio de San Juan. El capítulo primero del Evangelio de San Juan comienza con un preámbulo, con una especie de prólogo, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra, precisamente, dentro de la teología cristiana, la palabra es la expresión del pensamiento del Padre. Recuerden que en la teología cristiana Dios es un Dios trinitario. Esta Trinidad es una vincularidad entre tres personas divinas: la persona del Padre, y la persona del Hijo, y la persona del Espíritu Santo, siendo la persona del Hijo la palabra del Padre. Atenea es engendrada desde la cabeza de Zeus, desde la mente de Zeus. No tiene componentes femeninos, es decir, lo femenino acá estaba entendido como eso más instintivo, más protector, más ligado a las emociones primarias que todavía no llegaron a ser resignificadas por la inteligencia, por la dimensión más racional, sino que todo lo que se diría lo lunar, lo materno intuitivo, que procede de la fuente femenina en la concepción de un hijo, eso no está presente en Atenea. Atenea nace directamente de la lucidez racional de Zeus. Atenea es un ser puramente intelectual. No hay en Atenea vestigios de ese componente no racional, instintivo, visceral, pulsional. Resulta que Hera se entera de que Zeus quiso concebir a esta hija sin intervención de ella, sin intervención de su esposa, sin intervención de Hera. Entonces, furiosa, Hera decide también concebir a un hijo por partenogénesis. Partenogénesis significa que este hijo se va a generar como una parte de la propia Hera. Y este hijo es Ares. Entonces, fíjense, Ares, que después Homero lo describe como una especie de, no de monstruo, pero de un ser brutal, de casi 90 metros de altura, tosco, bruto, directo en sus impulsos, sin ninguna mediación reflexiva, especulativa. No confundan, por favor, especulativo con especulador. El que especula está midiendo ventajas y desventajas, escondiendo información, aparentando ciertas cosas que en el fondo no piensa ni siente, para, en el balance de su decisión, lograr cierta ventaja desleal sobre otra persona. Eso es lo especulador. Lo especulativo es el trabajo propiamente dialéctico de la razón, que pone este argumento, le pone este contraargumento, ve este motivo, este contramotivo, este valor, este otro valor, esta razón, esta otra razón. Es un trabajo muy lógico, racional, reflexivo, comparativo, que no tiene nada que ver con la especulación moralmente punible.
Entonces, en Ares no hay presencia de esta solaridad, de esta intelectualidad propia de la mente, propia de Zeus. Atenea sería un ser solar, autoconsciente, que se registra a sí misma desde una percepción puramente intelectual y espiritual. En cambio, Ares se registra a sí mismo desde una dimensión puramente instintiva, pulsional, inmediata, impulsiva. Entonces, precisamente, Ares está describiendo a una dimensión que es nuestra, porque los mitos están registrando cómo interactuamos con el universo, con los seres, con nosotros mismos, cómo nos vamos descifrando a nosotros mismos en esta vincularidad con los otros seres que nos salen al paso o que nosotros vamos a buscar voluntariamente, cómo nos vamos descifrando, cómo nos vamos revelando a medida de que surgen estas interacciones. Entonces hay una dimensión en nosotros que es la dimensión de nuestra autoafirmación. Esta dimensión de la autoafirmación, esta fuerza con la cual nos autoafirmamos en nosotros mismos, en lo que nos gusta, en lo que pensamos, en lo que valoramos, en lo que rechazamos, en lo que consideramos despreciable. Esta autoafirmación les habrá pasado propia de quien está teniendo que tomar un colectivo o está teniendo que tomar el subte por la mañana y ve que cuando el subte para en la estación y se abre la puerta, el interior está que rebalsa y uno va a entrar como sea porque si no llega tarde al trabajo, llega tarde a la universidad, llega tarde a hacer el trámite hacia el cual se está dirigiendo y por lo cual está en una estación de subte para poder viajar. Es decir, sin este Ares, sin esta actitud ariana, sin esta actitud de yo tengo que entrar, yo tengo que hacer el viaje también, yo no me puedo perder este subte porque llego tarde, sin esta actitud el niño cuando se empieza a sentir incómodo en el útero, porque ya ha crecido durante aproximadamente 9 meses y ya está muy incómodo y necesita otros espacios, incluso como está más desarrollado necesita otro espacio, otro escenario para interactuar de otra manera, va percibiendo más, necesita interactuar más. Y ese espacio que antes era un espacio ideal, donde había una sincronía absoluta entre lo que él necesitaba y lo que el medio le ofrecía para satisfacer sus necesidades, en esa etapa del embarazo esa sincronía era perfecta, pero él ahora ha crecido y se está sintiendo muy incómodo y necesita salir, necesita pujar, necesita nacer. Y sin la determinación de hacerse espacio y tratar de salir de ese espacio incómodo, que es el útero, no nacería. Por supuesto que este deseo de salir, este impulso por salir de un lugar que es incómodo, de un lugar que no nos está representando, de un lugar que no está mínimamente siendo acorde con lo que necesitamos, esta afirmación del sí mismo, esta autoafirmación, se traduce en los dolores de parto de la mamá. Es decir, que las acciones de Marte, las acciones de Ares, las acciones de autoafirmarnos, en muchas circunstancias incomodan o son dolorosas para otros. Pero acá no hay que leer una mala intención. Acá no hay que leer la intencionalidad de agredir. Prácticamente no hay una intencionalidad de agredir, a no ser que Ares se sienta agredido y se tenga que defender. Acá la intencionalidad es afirmar lo propio, y afirmar lo propio es afirmarse a uno mismo en lo que uno está necesitando en la circunstancia de la cual se trate en ese momento. Ares no es que planifica demasiado.
la planificación, la estrategia, remiten a dimensiones reflexivas que tienen que ver más con Atenea, con la mente, que con el impulso afirmativo donde yo reafirmo lo que necesito ahora y gracias a esa autoafirmación de sí mismo uno experimenta su propio valor, experimenta el valor que tiene el propio ser, la propia vida, las propias necesidades. Gracias a esa determinación marcial o marciana, en el sentido de Marte o Ares, gracias a esta autoafirmación, yo me pongo de pie en el mundo y digo que yo valgo y que no valgo menos que nadie, y que no valgo menos que otros, y que cuando yo necesito cosas que considero esenciales, las voy a ir a buscar, no preocupándome demasiado por las consecuencias que esa búsqueda mía personal provoque en otros, y esto no quiere decir que yo tengo la intención de dañar a otros. Yo no tengo la intención de dañar a nadie, ni tengo la intención de faltar al respeto y a la honra que los demás también se merecen en su propia dignidad, en su propia valía, en su propio valor. Yo no desconozco eso, pero en este caso la actitud marcial se enfoca en la necesidad. Imaginen un tigre que está hambriento y que acaba de encontrar en la jungla el vestigio de una gacela, de un antílope, de un búfalo. Llegan a cazar búfalos, un tigre macho, adulto, puede pesar hasta 300 kilos. Maravillosos. Bueno, el tigre no se va a preguntar, bueno, pero si yo ataco a la gacela, los gemidos dolorosos y agónicos de la gacela van a torturar a los demás animalitos del bosque, los van a atemorizar a los pájaros más frágiles, se van a incomodar otros seres, se va a producir un revoltijo que a lo mejor amedrenta, atemoriza a bebés de ciertas especies. El tigre no se va a preguntar absolutamente nada de eso. El tigre está enfocado unidireccionalmente, sin ningún registro panorámico hacia lo que él necesita satisfacer, porque esa necesidad es de vida o muerte. Él está hambriento, necesita comer. Entonces, esta dimensión pulsional de autoafirmación, para en esa autoafirmación defender el propio valor, defender el propio ser y defender el derecho a satisfacer las propias necesidades, sobre todo vitales, las vitales. Las necesidades vitales son las necesidades cuya no satisfacción nos lleva a un decrecimiento, a un empobrecimiento, a un declive emocional, autovalorativo de nuestro propio ser. Nos lleva a una profunda depresión, nos lleva a un profundo sinsabor respecto de la vida, nos lleva a una apatía. Entonces, esta dimensión marcial está representada en Ares, y yo les decía, también está representada en Hércules o Heracles. Hércules también representa esta dimensión ariana, porque sin querer en una reunión, por su tosquedad, por su falta de delicadeza, hiere a un amigo, que es Quirón, y lo hiere con una flecha de las que utilizó para matar a la hidra de Lerna, una hidra de 9 cabezas de serpiente, matanza que está representada en su segundo trabajo. Hércules o Heracles tiene que cumplir 12 trabajos porque sin querer también mata a alguien, lo hiere mortalmente a ese alguien, sin querer, sin intención. Como ven, también en el mito está narrada esta dicotomía entre la no intencionalidad y el perjuicio cometido. No quiere matar, pero resulta que mata. No quiere herir a su amigo Quirón y resulta que
tenía las flechas apoyadas en la cintura y cuando gira para conversar con su amigo, para mirarlo, resulta que lo hiere con la punta de una de esas flechas. La cuestión es que esas flechas estaban envenenadas y entonces Quirón recibe una herida en la pierna que se le transforma en una herida incurable para él. Alguna vez les contaré un poquito la historia de Quirón. Pero entonces, a raíz de ese exabrupto, pero fatal, en donde Hércules mata a alguien y entonces es castigado con 12 trabajos, cada uno de esos 12 trabajos es un trabajo de purificación. Es un trabajo en donde Hércules tiene, por ejemplo, en el caso del segundo de sus trabajos, que es matar a la hidra de Lerna, es matar a esos sentimientos. Piensen que era una hidra con 9 cabezas de serpiente. El símbolo de la serpiente está asociado al odio, al mal, a los malos sentimientos, a todo lo maligno, a todo lo malicioso, en términos cristianos, al pecado. Y entonces, bueno, matar a la hidra de Lerna no es matar solamente a un enemigo externo, sino también matar a la hidra de Lerna que llevamos dentro, al odio, al resentimiento, a la envidia, a todos esos sentimientos que son maliciosos, nos ciegan, son destructivos y autodestructivos. En el primer trabajo tiene que matar a un león, y el león es el símbolo no solamente de la fuerza, de la valentía, que en el fondo serían cualidades positivas, sino que el león también puede ser el símbolo del orgullo, de la vanidad, de la soberbia. Matar al león es matar esa propia soberbia, es matar la propia vanidad, que en el fondo es matar a aquello que nos impide reconocer y honrar al otro como tal, como un otro verdadero, que tengo que reconocer como alguien que es único y que tiene una existencia y que tiene un ser que es irreemplazable e intransferible. Nadie puede ser ese otro, solo ese otro es quien es. Bueno, a veces la soberbia tiene que ver con desairar, deshonrar, despreciar al otro, por creernos nosotros, que tenemos más valor, que tenemos más dignidad, que sí somos únicos, mientras que el otro no lo es. Tiene una dimensión secundaria en su existencia, en su ser. Bueno, matar al león es matar, en ese caso, a la soberbia. Bueno, si ustedes repasan los 12 trabajos de Hércules, en el fondo son 12 trabajos de purificación. Y miren qué lucidez la de todas estas escrituras mitológicas, porque van narrando experiencias fundamentales y existenciales. No se olviden que estamos abordando la materia filosofía desde un punto de vista existencial. Entonces, bueno, el trabajo de Hércules es un trabajo en el fondo consigo mismo. Es matar los propios demonios que llevamos dentro, para que la función marcial sea una función de autoafirmación, pero que no implique un peligro, un desprecio, una deshonra hacia otros, a menos que uno tenga que defender la propia dignidad en una situación de vida o muerte, o en una situación en donde la dignidad propia, los derechos propios, la satisfacción de la propia necesidad se impone como un valor que está por encima de los otros valores o de las otras pretensiones que vienen de otras circunstancias o de otras personas y que de alguna manera intentarían impedir que mi propia dignidad se vea realizada en la satisfacción genuina, legítima, de lo que yo estoy necesitando. Entonces, esta purificación no elimina esta dimensión de autoafirmación, sino que la purifica. Bueno, en el próximo video vamos a abordar la imagen del héroe, así que nos seguimos viendo próximamente. Gracias.